¿Qué tal? Soy el doctor Marco Antonio Álvarez, especialista en radiología diagnóstica e imagen. Ejerzo en Mazatlán, México, con el grupo de los radiólogos Álvarez y Arrasola. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ecografía y biopsia prostática. Particularmente nos enfocaremos en lo que el radiólogo debe saber antes de tomar el transductor. Nuestro objetivo va a ser familiarizarnos con los conceptos muy básicos sobre el cáncer de próstata. Entenderemos la utilidad de la biopsia prostática guiada por ultrasonido, identificaremos las oportunidades para optimizar el apoyo al equipo urológico y reconoceremos las tendencias a futuro para el escrutinio del cáncer de próstata. Aquí es importante detenernos un minuto y recordar que el día de hoy como radiólogos tenemos la capacidad de obtener hermosas imágenes y poder hacer descripciones muy detalladas de las mismas. Sin embargo, todo esto no es importante si no ayuda tanto al clínico como al paciente. El cáncer de próstata se encuentra dentro de las primeras 5 neoplasias más prevalentes en el mundo. En algunos países incluso se encuentra en el 1-2 entre los hombres, y obviamente esto despierta una exigencia social y científica para mejorar el abordaje. La presunción idónea el día de hoy es que ante un diagnóstico de cáncer de próstata, en un adulto mayor, este morirá con cáncer y no por un cáncer de próstata. Tenemos un mayor escrutinio mediante el uso del antígeno prostático, lo cual incrementa el volumen en los diagnósticos. Sin embargo, es particularmente importante que recalquemos que también esto puede acarrear un sobretratamiento. Nuestras principales necesidades el día de hoy son diferenciar los cánceres clínicamente significativos y reducir el número de pacientes que requiere un tratamiento radical. Valorando esta gráfica, que es de un estudio europeo, que sin embargo se puede traspolar a otras poblaciones, vemos que los pacientes de 60-69 y 70-79 años tienen probabilidades del 65 o más del 80% en padecer un cáncer de próstata. Es muy importante que recordemos que el cáncer de próstata pareciera ser dos enfermedades, una muy agresiva cuando ataca a pacientes jóvenes y una, entre comillas, un poco más indolente en adultos mayores. Clásicamente su escrutinio ha sido a base del tacto rectal, en el cual se puede observar la zona periférica de la próstata. Obviamente, así como el ultrasonido, el tacto rectal también es un método operador dependiente. Por ahí de los 70 se comenzó a utilizar el antígeno prostático específico, el cual es una enzima que nos permitía detectar patología, que unido al tacto rectal nos indicaba qué pacientes pudieran tener más posibilidades de tener una biopsia positiva. El antígeno prostático fue una revolución en el diagnóstico de cáncer de próstata. Antes solamente se contaba con la fosfatasa ácida en su fracción prostática. Esto significaba que los pacientes que llegaban al consultorio urológico en una fase temprana era menos del 20%. Generalmente los pacientes vistos ya por el urólogo y por ende por el radiólogo eran pacientes generalmente con enfermedad metastásica. Una vez que se empezó a usar el antígeno prostático, nos dimos cuenta que, bueno, pues es un examen sensible, pero no es específico. Sus valores van a incrementarse con la hipertrofia y con la inflamación, y no solamente en el cáncer de próstata. Los resultados se establecen dentro de una campana de Gauss, donde vamos a tener pacientes con valores por arriba de lo habitual, con cáncer de próstata, pero también pacientes con valor por arriba de lo normal y de forma sana. Lo mismo, vamos a tener pacientes con cáncer dentro de las curvas en valores esperados y categorizados como normal. En otras palabras, no hay un normal y anormal en los valores del antígeno prostático. Su utilidad es muy variable de acuerdo al índice de masa corporal, y esto es importante el día de hoy que contamos con una epidemia de obesidad en algunas partes de Iberoamérica. Aquí es importante recalcar que hay estudios a favor de esta hipótesis y otros en contra. Con el paso del tiempo se fueron buscando otras fracciones, otras herramientas como la fracción libre,
la cual también da una forma objetiva más para toma de decisiones de qué pacientes van a acudir a una biopsia prostática. En los 80, cuando se empezó a utilizar el ultrasonido por vía transrectal, clásicamente se asoció el cáncer de próstata con nódulos hipoecoicos y una elevación en el antígeno prostático. La verdad es que esto no es algo que sea totalmente real el día de hoy, ya que muchos de los nódulos, muchos de los cánceres que vemos en nuestra consulta ni siquiera son visibles por los métodos habituales de imagen. Ahora, una vez que se empezó el uso del ultrasonido, comenzaron a desarrollarse nuevas herramientas. El uso del Doppler poder, que nos permite identificar áreas hiperperfundidas, el uso de armónicas, que nos ayuda a definir con mayor claridad ciertas áreas anatómicas. Posteriormente llegó la valoración volumétrica, que nos permite tomar decisiones con respecto a algunos sitios específicos para la toma de biopsias. En los años recientes se han desarrollado los contrastes, los cuales tienen la limitante de que se requiere un equipo especial con el software adecuado y bueno, obviamente se incrementa el costo del procedimiento. La elastografía es una de las herramientas en las cuales hay que tener el ojo bien abierto. Existen dos tipos, la directa, en la cual se realiza una pequeña compresión sobre la glándula, o la otra que se le llama como shear wave. Si bien la elastografía directa es un método operador dependiente, ya en la shear wave quitamos ese factor distractor. Ahí lo que se mide es la velocidad de la transmisión del sonido a través de un tejido y a través de algoritmos se extrapola y se identifica cuál es el tejido rígido, que en este caso es el más sospechoso de malignidad, y cuál es el tejido blando. Previamente, ya en radiología virtual, hemos tenido muy buenas pláticas acerca del uso de la resonancia magnética en próstata, la espectroscopía y la guía de biopsias por este método. Esto es algo que dista de ser lo habitual en todas las prácticas, sin embargo, si en su sitio lo tienen, es algo que definitivamente vale la pena aprovechar. Ahora, antes de los 80, lo que se utilizaba era un tacto rectal, se tocaba un nódulo y se introducía una agujita de Beam Silverman. Esto podía ser ya vía transrectal o vía transperineal. Y como mencionamos antes, desafortunadamente la mayor parte de los pacientes eran detectados en etapas tardías. Es importante que el día de hoy nos detengamos un segundo para recapitular y revalorar nuestras acciones. El día de hoy se habla del impacto del daño colateral. Esto se refiere al concepto del impacto negativo de nuestros procedimientos. Cada vez realizamos más biopsias con más cortes en más pacientes. El objetivo sería tener un diagnóstico temprano y la pregunta ¿es esto realmente mejor para toda la población? Tenemos procedimientos con mayor morbilidad, ya sea por el mayor número de cortes, porque se realizan en pacientes con edad más avanzada. Tenemos el problema de la profilaxis inadecuada y particularmente de la resistencia antimicrobiana. Platicaremos un poco más de esto. Una vez que al paciente su médico urólogo le solicita la biopsia prostática, él se encargará tanto de hacer una adecuada selección del paciente. Nosotros, sin embargo, tenemos que revisar que los exámenes de coagulación estén dentro de los parámetros esperados. Tenemos que asegurarnos que el paciente recibió una antibiótico-terapia y tenemos que cerciorarnos de que se esté firmado el consentimiento. Hay que comentar con el paciente cuál es la morbilidad, la mortalidad del procedimiento, las ventajas, desventajas y alternativas. Una vez que todos estos parámetros estén aceptados, podemos comenzar a tomar nuestras muestras. El día de hoy van a ser 12 muestras como estándar con una aguja de corte 18G. Con respecto al protocolo de preparación, podemos decir que no existe una recomendación universal. Clásicamente se utiliza una fluoroquinolona. Como segunda línea pudiera utilizarse una cefalosporina.
Sin embargo, cada sitio, cada institución tiene una posología distinta y es importante que consideremos la biodisponibilidad del fármaco en próstata. Este es uno de los sitios más difíciles de penetrar, por lo cual siempre es importante estar en contacto con el urólogo y estar seguro de que él está de acuerdo con el protocolo que se tiene que utilizar. Otras gentes proponen la combinación de fármacos, añadiendo el metronidazol, unos más el uso de enemas. Incluso ciertos grupos en las últimas reuniones de la Asociación Americana de Urología proponen el uso de cultivos previos 1 o 2 semanas antes del procedimiento. La verdad es que esto agrega no solo al costo y todavía el día de hoy no ha probado ser más eficiente. Uno de los puntos álgidos en la biopsia prostática es la anestesia, una anestesia local o una sedación consciente. La ventaja de la anestesia local es que el procedimiento se puede realizar en el consultorio urológico, en el gabinete radiológico. Es un procedimiento totalmente ambulatorio. El paciente llega caminando y se va caminando. Y básicamente lo que se hace es, se pone un anestésico, gilocaína, el cual se dirige en situación transversal a 1 centímetro de la línea media entre la base de la próstata y las glándulas seminales, hacia la derecha primero, hacia la izquierda después, y con esto lo que tratamos de hacer es bloquear el plexo. La otra condición es el poder utilizar una sedación consciente. Sin embargo, aquí tenemos el riesgo de tener una retención urinaria. Hasta el 10% de los pacientes con una sedación consciente pudieran llegar a tener una retención. Bueno, adicionalmente se aumentan los costos del procedimiento. Algunos grupos en Escandinavia comenzaron a utilizar anestésicos locales para el momento de la introducción del transductor. La verdad es que no está comprobado que realmente sea mejor. Y bueno, el paciente ya está en la cama, ya se le va a hacer la biopsia y aquí es donde entra la lotería. Al principio se utilizaba la técnica del sextante, en la cual se hacían 6 tomas, 3 de cada lado. Sin embargo, bueno, pues esto no tenía la sensibilidad y especificidad idónea. El día de hoy migramos hacia el patrón extendido, en el cual tomamos 12 muestras y en algunos pacientes se llega a requerir incluso un protocolo por saturación, en el cual hay que tomar 12, 18, 24, a veces hasta 30. Esto se reserva para pacientes que están internados, pacientes que tienen una antibiótico-terapia IV y bajo sedación consciente. El uso de la ecografía prostática transrectal facilitó el procedimiento. Tenemos las guías que nos permiten identificar claramente hacia dónde nos vamos a dirigir y podemos no solamente tomar las muestras en los sitios habituales, sino el muestrear nódulos o sitios de interés particulares. Algo importante para los residentes es comentar que el tamaño de la muestra sí influye. Es importante que cuando tenemos la opción de seleccionar el cilindro, el barril, podamos tomar muestras que sean de más de 12 milímetros, que son las que generalmente le van a dar una mejor información al patólogo. El patólogo, cuando nos reporte los resultados de la biopsia, en caso de que sea una malignidad, nos va a dar un reporte en una escala que se le conoce como escala de Gleason, la cual nos da el grado de agresividad de la lesión. Lo que se hace es se valora en 2 zonas y se realiza una suma. Esto puede ser, por ejemplo, 3 más 4, 4 más 3, 2 más 3, etc. En muchas ocasiones, algún paciente tendrá un antígeno elevado, continuará por esto por meses, por años, recibe tratamiento y de pronto existe un nuevo pico en el antígeno y se le solicita una nueva biopsia. ¿Es esto seguro? Y la verdad es que sí. Múltiples biopsias no están asociadas a una recurrencia bioquímica en los pacientes a una prostatectomía radical. Obviamente la búsqueda de la biopsia perfecta continúa y el día de hoy necesitamos tratar de identificar lesiones por imagen
Pero no solo eso, requerimos métodos más precisos que nos verdaderamente ayuden a discriminar entre enfermedad indolente versus la agresiva, la que va a impactar la morbimortalidad del paciente. Se han propuesto protocolos moleculares en los cuales se puede estadiar al paciente como bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto. Siempre es importante que recordemos cuando hacemos un procedimiento, no nada más necesitamos saber hacerlo, sino también el tratar de poder resolver las complicaciones. Esto es importante. El día de hoy hacemos más biopsias, sin embargo las complicaciones no infecciosas no han aumentado. Lo que sí ha aumentado son las complicaciones infecciosas, particularmente en los primeros 30 días posteriores a la biopsia. Aquí es por esto que es sumamente importante una adecuada selección y preparación del paciente para minimizar los riesgos. Como comentario personal tendría que poner que la educación hacia el paciente y a la persona que lo cuidará. Dentro de las modalidades de escrutinio para el cáncer de próstata, el día de hoy tenemos nuevos marcadores. El PSA3 busca identificar al gen número 3, el cual es muy específico para el cáncer de próstata y es detectable en orina. Su búsqueda nos va a permitir identificar a grupo de pacientes que tenga una mayor probabilidad de tener una biopsia prostática positiva. Básicamente lo que se hace es realizar un tacto rectal, se colecta la primera orina, esta se resuspende y se coloca en un frasco el cual se congela y posteriormente en el laboratorio se va a buscar el RNA mensajero de este gen. Otra de las pruebas es el TMPRSS2-ERG, el cual tiene la capacidad de poder discriminar entre una neoplasia intraepitelial y un carcinoma prostático. Un nuevo marcador que también tiene muy buen futuro es el ProPSA2. La pregunta de oro es, ¿y quién debe someterse a escrutinio? La verdad es que generalmente se refiere a pacientes mayores de 40 años, adultos mayores con una esperanza superior a los 10 años, sin una comorbilidad, y pacientes con familiares de primer grado con antecedentes de cáncer de próstata. Recientemente circulan en la red algunos correos donde nos dicen que ya no es necesario hacernos el antígeno prostático, que bueno, nos debemos de olvidar en eso, bla, bla, bla. La verdad es que todo esto está basado en una recomendación que se hizo internamente en los Estados Unidos de acuerdo a la forma en la que ellos manejan su escrutinio. Sin embargo, la verdad es que sí existe una mejoría en la sobrevida de los pacientes cuando se realiza un escrutinio inteligente. Tenemos que entrarle a la educación, no nada más es saber hacer las imágenes, hacer un muy buen reporte, sino participar en equipo directamente con el urólogo. En algunos países todo esto será exclusivamente a cargo del servicio de urología, en otros a cargo del servicio de radiología, en otros más será mixto, depende no nada más del país, sino de la institución. Sea cual sea su condición, usted debe estudiar. Con esto yo he pretendido sembrar una semilla que puede llegar a dar algún fruto. Es importante que estemos al pendiente no solamente de la forma en la adquirir las imágenes, la forma en la que se hace la interpretación de las mismas, sino lo que está pasando alrededor. Estamos en un momento en el cual hay una gran revolución dentro de los marcadores moleculares y la radiología debe de ser parte de esto. Quedo a sus órdenes en mi correo electrónico marco@alvarezrad.mx y les deseo un buen día. Gracias.